Cuando supe que me esperaba una vida atada a una cama, sin poder utilizar mis manos, sin poder valerme por mí misma, me aterré. Fue mi primera reacción. Y pensé que ya había llegado el fin. Después comprendí que el fin no llega nunca y que la vida en cualquier circunstancia siempre vale la pena vivirla. Yo siempre tuve una vida muy activa, me fui muy joven a estudiar a Moscú, allá me hice ingeniera eléctrica. Cuando regresé tuve un desarrollo, puede decirse que exitoso desde el punto de vista profesional. Comencé a trabajar en la esfera nuclear. Estuve durante toda mi vida más o menos vinculada a esta actividad, que era algo que amaba, que me interesaba mucho. Tengo 3 hijos y felizmente ya son adultos. Durante todo este tiempo tuve síntomas neurológicos, como por ejemplo algo que yo llamaba las desconexiones, porque era como si un equipo eléctrico lo sacaran, lo desconectaran durante unos segundos. Esto no me limitó en absoluto para hacer mi vida normal. Mejor dicho, pudiera decir que no me dejé limitar por esto, porque en muchas ocasiones me tildaron de loca por cosas que yo hacía. Todo esto cambió cuando, teniendo menos de 40 años, comencé a sentir algunos síntomas no usuales, raros en mí, problemas de sensibilidad, etc. Y en unos días perdí toda la movilidad del lado derecho, de la pierna y del brazo derecho. Y me fue diagnosticada una enfermedad llamada esclerosis múltiple. Luego supe que la esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica que afecta fundamentalmente a adultos jóvenes y se considera a nivel mundial la segunda causa de discapacidad en este grupo de edades después de los accidentes. Su apellido múltiple lo tiene muy bien puesto porque afecta diferentes zonas del cuerpo. Puede causar parálisis en piernas y brazos, problemas visuales, auditivos, sexuales, en fin, prácticamente el organismo completo se afecta por ella. En este momento todavía no se conoce exactamente cuál es la causa que la provoca y por tanto no tiene cura. La sensación que yo sufrí en aquella primera crisis y que hoy todavía siento constantemente día a día, es como si parte de mi cuerpo no me perteneciera. Le doy a mis piernas la orden de moverse y a ellas esa orden no llega. Me pasa lo mismo con los brazos, con todo, ¿no? Se corta la comunicación entre el cerebro y las distintas partes del cuerpo. Después supe que se le llamaba también esclerosis en placas y eso fue para mí aterrador, porque tuve una hermana que murió hace años, más de 20 años, en aquel momento decía que había muerto, que padeció de una enfermedad que yo recordaba, a pesar de que yo era una chiquilla todavía, que se le conocía con el nombre de esclerosis en placas. Mi hermana tuvo un final terrible y yo al saber eso, lo que pensé que a mí quizás me esperaría un final similar, porque la enfermedad presenta cierta predisposición familiar. Yo tenía tremendas responsabilidades con mis hijos, con mi madre ya anciana que solo me tenía a mí. No me cabía en la cabeza que pudiera ocurrirme algo así y tronchar mi vida de forma tan drástica. En aquella época yo me sentía relativamente bien, pero comencé a tener síntomas
que me fueron haciendo cada vez más difícil el poder seguir trabajando. Hasta que al fin, después de muchos esfuerzos, coincidiendo esto además con el periodo especial en Cuba, las dificultades crecientes para el transporte, etc., resultó imprescindible jubilarme. El día en que supe eso estuve durante horas llorando, porque para mí ya no poder seguir trabajando era el fin. Yo comprendo perfectamente que para una persona normal es muy difícil entender cómo se siente uno cuando está discapacitado. Pero nadie, sin haberlo sentido en carne propia, puede comprender la impotencia que se siente ante una escalera, que se convierte en un obstáculo insalvable. Cuando se va con alguien y pasa otra persona que con muy buena fe quiere interesarse por la salud de uno, y en vez de preguntar directamente cómo te sientes, le pregunta a la persona que me lleva, ¿no? ¿Cómo se siente ella? Como si yo no pudiera responder o no fuera capaz de elaborar una respuesta. Ahora sé que eso se llama el síndrome de ver a través, pero es realmente los primeros choques con eso son anonadantes. Estas frustraciones, la depresión que ellas generaban, marcaron mi vida durante muchos años. Después decidí que tenía que dejar de pensar en lo que podría haber sido y pensar en lo que iba a ser. En ese momento comencé a aplicar de forma intuitiva y sin conocerla la oración de la serenidad, deseando tener suficiente paciencia y serenidad para afrontar los dolores que me eran imposible evitar, y suficiente valor para luchar contra aquellos que eran evitables, y además sabiduría suficiente para diferenciar unas cosas de otras. Y entonces me convencí de que la esperanza no es lo último que se pierde, como suele decir la gente, ¿no? Sino es lo primero que nace cuando todo parece estar perdido. Comencé a buscar información sobre la enfermedad y supe que hay en otros países organizaciones que agrupan a pacientes, a familiares y a personal médico y paramédico que está interesado en esta enfermedad. Empezamos a localizar aquí en Cuba, a ver otros pacientes, nos dieron varios médicos, nos dieron listados de los pacientes que tenían y nos pusimos en contacto con ellos. Y la reacción fue para nosotros inesperada, sobrepasó todas las expectativas que teníamos. Después del diagnóstico y de estar un tiempo desorientado, logré enterarme que existía la formación del grupo de esclerosis múltiple de Cuba. Y a mí esto me sirvió como forma de informarme, de ayudarnos unos a otros. Puedo ayudar a las demás personas que están un poquito más mal que yo y pienso que el grupo es una cosa muy buena porque te ayuda a darte aliento y para seguir adelante en la vida y enfrentar todo lo que se te presente. Me ha ayudado tanto este grupo que yo decidí tener a mi hijo Luis Manuel, a pesar de los riesgos que podía correr en el embarazo y en el parto. Cuando llegó mi diagnóstico, que fue ya al cabo de 3 o 4 años, ya yo tenía a Margarita como el patrón que me ayudó a tener valentía. Intentamos convencer a todos aquellos que se acercaban a nosotros, que nosotros nos acercábamos a ellos, de que era necesario que no se sintieran en pacientes de esta enfermedad, sino que se convirtieran en entes activos.
Con todo esto me di cuenta que no estaba solo ayudando a los demás, sino que me ayudaba a mí misma. Frustraciones he tenido unas cuantas, puedo decir. Por ejemplo, en cosas que pueden padecerle a otra gente pedestres y sin importancia, para mí han sido casi que vitales. Por ejemplo, durante muchos años soñé caminar junto a mi hijo con el brazo de él pasado sobre mis hombros. Pero cuando él tuvo estatura para hacer esto, yo ya no podía caminar. Y sé que es un sueño que no voy a cumplir nunca. Realmente hoy puedo afirmar que mi vida no es menos interesante que la anterior. Eso estoy plenamente convencida. Tengo muchas ocupaciones, prácticamente puedo decir que no tengo tiempo libre. Estoy siempre buscando información sobre la enfermedad, o estoy escribiendo, he hecho un relato autobiográfico, estoy escribiendo cuentos infantiles de perfil científico-técnico, basados fundamentalmente en experiencias concretas con mis encantadores nietos, que son, como diría cualquier abuela, los niños más buenos e inteligentes del mundo. Hemos continuado localizando pacientes, ya tenemos casi 600, contestamos sus inquietudes, y todo esto a pesar de la severa discapacidad que, como ustedes ven, tengo. Todo esto me ha convencido de que la discapacidad no tiene por qué ser el fin. Bueno, la verdad es que tengo todavía muchas cosas que quisiera realizar, sueños que no sé si podrán convertirse en realidad porque mi estado físico no me lo permita. Y muchas veces pienso que quizás este optimismo mío sea un arma de doble filo. Bueno, pensándolo bien, realmente quizás si en un momento me veo convertida en un vegetal, a lo mejor sin poder ver, en fin, no sé, quizás en ese momento desee la muerte. Pero por otro lado siempre he sido partidaria de que si una persona está en una situación terminal y desea finalizar su vida, esto es válido. Pero me temo que el optimismo a toda prueba mío me haga, aún en esas circunstancias, pensar que, como dijo el poeta ruso Mayakovsky, a pesar de que después de eso se suicidó, ¿no? Pero tuvo una frase que para mí es realmente genial. Aún quizás en ese momento, a pesar de todo, es posible que piense que la vida es bella y es bello vivir.